Gusto, me presento, soy Eyinami Ceballos Quiñones, actualmente estudiante de la Pontificia Católica del Ecuador en la carrera de Enfermería, sede Quirindé. Bueno, a continuación en este video voy a explicar sobre los temas que hemos trabajado durante la asignatura de contexto de interculturalidad. Tenemos diferentes temas derivados que son los derechos humanos, la desigualdad, la inclusión, el género, la interculturalidad y la discapacidad. Como derechos humanos, como nos mencionó la profesora anteriormente en las clases, son normas y leyes que describen a un ser por individual, es decir, que se caracteriza por tener unos derechos propios y comunes, sin importar su distinción humana, su género, su religión, su discapacidad, entre otros. ¿Cuáles son los principios que abordan en estas? Abordan la dignidad, la igualdad, la justicia y la libertad. Como tal, uno de los más importantes de los principios es la libertad, que todo ser humano es libre de expresar sus sentimientos y expresar lo que siente por sí mismo y que nadie te puede quitar estos derechos, sino que tú naces con estos derechos y mueres con estos derechos. También abordamos los temas de los importantes líderes que ayudaron a luchar por tener nuestros derechos o por pertenecer a estos derechos, como lo es Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King y por último Rigoberta Menchú. Una de las frases más llamativas que se dio durante las clases dadas con la licenciada Irlanda Armijo fue que Nelson Mandela mencionaba, mientras que la pobreza y la justicia y la desigualdad habiten en nuestro mundo, nadie podrá descansar eternamente. Esa es una de las frases que más resaltó dentro de esta frase literaria de Martin Luther King. Como le mencionaba, el derecho humano, nosotros nacemos con estos derechos y morimos con estos derechos y nadie nos puede quitar. O muy aparte de que un juez te dicte o te disminuya esta por otras características o aspectos que se derivan, pero hasta el momento nadie te puede quitar tu derecho. Tú naces y mueres con estos derechos. También tenemos la desigualdad, es cuando se da la producción no solamente de bienes económicos injustos, sino que las oportunidades, los derechos, los recursos que te dan injustamente, es decir, que a uno le reparte más y al otro le reparte menos. También abordamos los diferentes tipos de desigualdades como la económica, la social, la política, la de género, la racial, que es la de la cultura. Y en global, cuando enlazamos todo esto de desigualdades, ¿qué es lo que produce? Desigualdad es igual a pobreza. Desigualdad es igual a pobreza, como nos mencionaba. También abordamos que dentro de la desigualdad se pueden abordar términos de exclusión, pueden excluirse ciertas personas, ser discriminadas, hasta la violación mismo, por decirlo así en pocas palabras. También teníamos la inclusión, que es donde nosotros como seres humanos podemos crear un entorno específico para poder construir de una manera igualitaria, perdón, que todos tengan los mismos accesos igualitarios, tanto mujeres, hombres, ancianos, niños, como tal. Es como decir, una inclusión educativa centrada, porque la educación promueve todo. También teníamos el tema de género. Como la licenciada nos mencionó y podemos entender que hay que tener en cuenta que dentro del tema de género debemos de aprender los tres tipos que son, perdón, las diferencias entre sexo, género y estereotipo. El sexo viene siendo como el agente biológico que hace diferenciar por sus genitales a un hombre y a una mujer. Mientras que el género se atraviese como las diferencias características definitorias, como tanto el masculino como el femenino, y se va modificando según el tiempo, o sea, el crecimiento como tal de cada ser humano. Y estereotipo, más bien viene siendo, los estereotipos los creamos nosotros como personas y sociedad, porque hacemos comentarios negativos hacia la persona. Generamos un estereotipo cuando decimos que un hombre es más fuerte que una mujer o que los hombres no pueden llorar porque son unas nenas, o que los hombres no pueden usar este color porque son unas nenas, o que las mujeres los colores son los rosados mientras que del hombre es el rojo. Eso es crear estereotipos. Otro tema que abordamos también de la interculturalidad, que es la interacción y diálogo entre diferentes tipos de cultura. En Ecuador se celebra el Día de la Cultura el 12 de octubre, que es el Día Internacional Policultural del Ecuador. O sea, se celebran las distintivas naciones y culturas que se presentan en Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos el afro, entre otras, y deben de ser respetados como tal dentro de la ley y como tal.
También es importante abordar este tema, ya que ayuda a que las personas se sientan bien y puedan aceptadas por sí solas mismas, porque no hay que discriminar a la persona como tal, porque es de diferentes tipos de raza, gente, como vemos por hoy, el tipo de discriminación racial, por decirlo así. Hay que poner esta barrera, hay que terminar con esto, o sea, no lo vamos a terminar de un día para otro, pero sí con un proceso. ¿Y cuál es la primer cable? La educación, educar al personal. La discapacidad, que fue el último tema que vimos, que es la discapacidad. Como vemos aquí, con la profesora o la licenciada abordamos dentro de clase los diferentes tipos de discapacidad como la intelectual, auditiva, entre otras. También nosotros vemos cómo los medios de comunicación pueden generar estereotipos en el Ecuador. ¿Cómo se manifiestan los estereotipos? Bueno, según yo, en lo personal se puede ver en la publicidad, en las noticias, en los programas televisivos y en el lenguaje. En la publicidad, porque, por decirlo aquí, como vimos dentro en clase, el comercial de detergente Deja, donde se ven que se suele mostrar más que las mujeres como amas de casa son el objetivo promoviendo los productos de belleza, mientras que solo los hombres son como representados como figuras y autoridades mayores en esto. En las noticias a menudo se presentan como víctimas o figuras secundarias, mientras que los hombres son los protagonistas de estos eventos adversos, por decirlo así. La aprobación televisiva son las series de programas donde se suelen reflejar los roles tradicionales, donde la mujer por ley es la que hace los aseos, o sea, se deriva más en casa a lo doméstico, mientras que el hombre los profesionales, por decirlo así. Aquí tenemos tres preguntas muy importantes que nosotros debemos hacerlos para futuro. En la aplicación de la práctica profesional, un ejemplo, cómo yo abordaba estos temas dentro de un aprendizaje a futuro como enfermería. Bueno, en lo personal yo lo abordaría en diferentes tipos y aspectos, ya que cuando uno tiene la clave de que todo es legal, legal, llevándose los pasos, uno puede como que eliminar esas barreras de discriminación, de estereotipos, entre otros. Es decir, yo me centro como profesional que a todos lo voy a atender por igual sin importar su discriminación racial y tener en mente que todos somos iguales ante la ley, como para eliminar estas barreras definitorias y discriminatorias. En reflexión personal, ¿qué me ha significado esta asignatura para tu información profesional y qué habilidades o actitudes consideras que me ha fortalecido? Bueno, en lo personal, las habilidades que han fortalecido como tales para una formación a futura como licenciada en enfermería, es que tener presente que a las personas hay que atenderlas todas por igual, por decirlo, porque todo tiene su derecho y uno de sus derechos más importantes es derecho a una identidad, derecho a la privacidad, derecho a la salud, entre otras. Porque hoy en día vemos que no todas las personas tienen como este acceso a la salud o que a todos se les da la atención a la salud por igual. En mis perspectivas, por ejemplo, yo veía que una compañera no atiende a la persona que está gravemente, sino a la que tiene más dinero. Yo lo menciono porque es algo ilegal, algo como que no tiene lógica. O sea, no aquí no es que aquí baila el que tiene más plata, no. Aquí se atiende a todo por igual y el que está más grave procede primero. Eso sí es lógica ante la ley. Como mensaje final, mi compromiso ético profesional es que durante mi trayectoria como futura, abordar todos estos temas para que así mis pacientes se sientan agradables, éticos, bioéticos normalmente y que se aborden los tres temas específicos para un paciente, que él se sienta bien físico, psicológico, social y mentalmente. Gracias.